Esta noche tan especial en el que tenemos la oportunidad de acercarnos a la mesa del Señor. Cuán valioso es que hagamos un alto y permitamos que Dios traiga a nuestra memoria todas aquellas cosas que Él nos ha dado en Cristo. Dios nos ha dado la alegría de ser sus hijos. Dios nos ha levantado un poderoso Salvador. Nos ha dado su reino, pero también nos ha dado el ministerio de la reconciliación. La oportunidad de ir y compartir con otros que hay un Dios que cambia vidas, que transforma nuestros corazones, que ha dado a su Hijo, que ha venido a morir por nosotros, en quien tenemos por su muerte el perdón de nuestros pecados. Esta noche aprenderemos 4 verdades que están implícitas en nuestra reconciliación con Dios. La primera de ellas es que el ser humano está separado de Dios. La Escritura dice en Isaías capítulo 59 versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y esta es la realidad que como seres humanos enfrentamos. Es cierto, el pecado ha creado un abismo entre Dios y nosotros. Estamos separados de Dios y nuestra vida no está reconciliada con Él. Basta que echemos un vistazo a las noticias. Basta que echemos un vistazo a las leyes que nuestros políticos legislan. Estamos tan apartados de Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Como seres humanos necesitamos reconocer que somos pecadores. No es suficiente sentirnos mal o fingir un remordimiento de conciencia. Es importante hacer un alto en nuestras vidas y ver la necesidad tremenda que tenemos de Dios. Sin embargo, vivimos en una sociedad que niega a Dios, que no está dispuesta a rendirle cuentas. Una sociedad sin valores, desenfrenada. Pero que finalmente hay un Dios que nos ama por encima de nuestros pecados y que está dispuesto, que tiene sus brazos de amor tierno abiertos para con nosotros y está dispuesto a reconciliarnos con Él. Cuando Cristo viene al corazón del ser humano, algo maravilloso ocurre. Cuando venimos a su presencia, cuando escuchamos el llamado de Dios y respondemos con fe, y Cristo habita por la fe en nosotros, dice la Escritura que somos reconciliados con Dios, que somos perdonados, que somos renovados. Nuestras vidas son transformadas y tenemos la oportunidad de volver al camino de Dios. Pero esto no es posible por nuestras propias fuerzas. Ocurre a través de la obra maravillosa de Jesucristo, nuestro Salvador. Y esta es la segunda verdad, que en Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Pero ¿cómo sucedió esto? Escucha lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 3, el versículo 24 al 26. Dice la Escritura: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ciertamente el ser humano está separado de Dios, pero en Cristo tú y yo podemos ser reconciliados. Esto ocurre a través de su sangre. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él pagó por nuestros pecados. Él dio su vida para salvarnos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es por nuestras obras, no es por las obras de justicia que podamos hacer, no es por nuestros propios méritos o los méritos que otras personas hayan hecho, que se nos imputen a nosotros. No es por lo que hizo José, Pedro, María,
es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Su mesa nos recuerda a ello. Dice la Escritura: este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta copa es mi sangre que por vosotros se derrama para el perdón de vuestros pecados. Te tengo una buena noticia, y esta está plasmada en Romanos capítulo 5, en el versículo 8 al 11. Que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ciertamente estábamos separados de Dios, pero en Cristo tenemos paz para con Dios. El ser humano ha vuelto a Dios. Podemos descansar en sus brazos de amor tierno, con la seguridad y con la certeza de que nuestros pecados han sido perdonados, que esa división que existía entre Dios y el ser humano ha sido cubierta por Cristo. Podemos tener acceso a la presencia de Dios, a su gracia, a su misericordia. Y todo esto gratuitamente y tan solo por medio de la fe. Qué hermosa y grata noticia. No la merecemos ni la mereceremos nunca, pero en Cristo hemos sido perdonados y podemos volver a casa con Dios. Una tercera verdad que dicha reconciliación implica es que demanda de nosotros una nueva vida. Para todos aquellos que hemos vuelto al Señor, que hemos experimentado un verdadero arrepentimiento, que le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Para todos aquellos que comemos este pan y bebemos esta copa, que anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga, somos llamados a una nueva vida. Como dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Sin duda, vivir esta nueva vida no es fácil, pero Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Dios pone en nosotros un nuevo corazón. Dios graba en nuestras vidas su ley, su palabra. Produce en nosotros el querer como el hacer. Y podemos vivir una nueva vida en gratitud a Él por todo lo que ha hecho por nosotros para salvarnos. No para comprar su redención, sino para expresarle profundamente la gratitud de nuestro corazón. El que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. Cada uno de nosotros viviendo una nueva manera de vivir. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta nueva relación con Dios se vuelca en gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros para salvarnos sin merecernos. Hasta aquí 4 verdades importantes que implican el ministerio de la reconciliación que Dios nos ha dado. Debemos recordarlas y tenerlas presentes. Primera, que el ser humano está separado de Dios. Segundo, que en Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Tercero, que esta reconciliación con Dios demanda de nosotros una nueva vida. Y finalmente, una cuarta verdad, que se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esta misma reconciliación que tú has experimentado en tu propia vida, ahora Dios nos la ha encargado a nosotros, que vayamos y la compartamos con tantas personas que piensan que todo está perdido, que piensan que su vida no tiene lucha, que viven enfermos de egoísmo, de odio, de rencor, de resentimientos, de iras, de celos, de contiendas, que viven atrapados en sus pecados, en sus inmoralidades, pero que tienen una profunda necesidad de ser reconciliados con Dios. Tú y yo, que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, sabemos que aquellos que aún no han recibido su palabra, que aún no han abierto su corazón a Dios, tienen esperanza. Dios nos ha encargado este hermoso ministerio. Antes estábamos separados de Dios, pero ahora estamos en comunión con Él por la sangre de Jesús. Recuerda, hemos sido llamados a una nueva vida y tenemos una tarea muy importante: llamar a las naciones, llamar a las familias de la tierra a reconciliarse con Dios. En estos días tenemos la oportunidad de compartir con nuestros seres queridos, con familiares y amigos, que no importa cuán grande sea ese abismo que existe en su vida para con Dios, Cristo tiene el poder para cruzar ese abismo. Mejor aún, ya lo ha cruzado con su muerte y su resurrección. La gente necesita saber de este amor de Dios por encima de nuestros pecados, que Él hoy nos está llamando a volver a sus brazos de amor, que su perdón está por encima de nuestras faltas, cuya gracia todo lo limpia, todo lo renueva y todo lo transforma. No olvides estas palabras: y la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, y llamemos a las personas a reconciliarse con Dios a través de Cristo hasta que Él venga.